a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenas noches en este jueves 24 de septiembre. Como siempre hacemos la observación día a día, ya vamos terminando el 9º mes del año. Así que tenemos que aprovechar a lo máximo el tiempo con mucho ánimo, optimismo y sobre todo buscando la bendición del Creador. Gracias por estar con nosotros. En esta noche, como les dije anteriormente, tenemos un sector que realmente es invisibilizado en nuestra sociedad. Me refiero a los discapacitados del Salvador. ¿Qué ocurre con este segmento de la población salvadoreña? Máxime en esta coyuntura del COVID-19. ¿Cómo están siendo tratados? Mire, en más de algún hogar salvadoreño, que de 10 hogares salvadoreños, 5 hogares tienen personas con discapacidad. Imagínense usted qué importante es brindarle la mano a estas personas que lo necesitan realmente, porque como dice la palabra, tienen limitantes en su desarrollo físico, intelectual, académico y demás. Para eso, en esta noche tengo ya en nuestros estudios a Walter Zelaya. Él es el director de Profesionales con Discapacidad de El Salvador. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo está? Qué gusto me da saludarle, que nos esté acompañando en esta noche, buen hombre. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y permitirnos venir a hablar sobre el proceso de inclusión y la nueva normativa que se va a dar y conocer realmente por parte de la sociedad cómo vivimos las personas con discapacidad en el tiempo COVID y lo que estamos proyectándonos para el futuro a partir del 1 de enero del 2021. Interesante. Con nosotros también, amigos televidentes, tenemos a Walter Zelaya. Él es el coordinador, colaborador de todos los estudiantes universitarios con discapacidad de, valga la redundancia, de la UES, de la Universidad del Salvador. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches a toda la audiencia de este excelente programa. Agradezco mucho la oportunidad de participar y esperamos conversar un poco sobre la situación académica y laboral de los futuros profesionales con discapacidad que se están formando en nuestra alma mater. Y eso, mire, qué interesante que la Universidad del Salvador se ha dado la tarea de preparar a las personas que tienen alguna discapacidad física, pero hay que tomar algo en cuenta, ¿verdad? Las personas que tienen discapacidad desarrollan unas destrezas en otras habilidades, ¿o no es así? Sí, por supuesto. Lo que ocurre es que en este momento, digámoslo así, de forma integral, las personas con discapacidad, dependiendo de su discapacidad, también nosotros necesitamos del apoyo de nuestras familias, obviamente, pero también de la sociedad. Entonces, ¿cuál es como la búsqueda de estos espacios de opinión para que las personas conozcan de primera mano qué es una persona con discapacidad? O sea, una de las primeras situaciones, don Alfredo, es que existe ya un vocabulario distinto al que nosotros utilizábamos con anterioridad. Uno de los grandes problemas que tenemos es el problema de la Teletón, o sea, para decirlo así. ¿Por qué? Porque ellos marcaron una conceptualización inapropiada en relación a la discapacidad, porque nosotros... Se equivocó la Teletón al calificarlo a ustedes. Podríamos porque al final el trabajo que ellos hacen sí contribuyen,
porque no podemos desmeritar el trabajo que ellos hacen. Así es. Sin embargo, el problema es, como todo en la vida, todo sufre evoluciones. Dejamos aquella parte de ser personas con capacidades especiales porque seríamos como Superman, Batman, Los X-Men. Aquaman, exacto. Entonces, no somos, no somos, Qué tremendo, ¿verdad? Sí, no somos eso. Quisiéramos serlo, ¿verdad? Pero desafortunadamente Dios no nos ha Pero yo le concedido puedo eso. asegurar algo, que las personas que no tenemos estas limitantes físicas padecemos de peores situaciones. Podría ser, pero lo que nos interesa a nosotros, en razón, digamos, de esta nueva normativa que tenemos, la ley de inclusión, que está fundamentada en derechos humanos, es en primer lugar buscar el respeto y la concientización, no solamente de la sociedad, sino que del Estado y de las empresas privadas. Qué bueno lo que usted está diciendo. Así es. Yo les invito a que veamos el siguiente video, a que observemos el siguiente video, a que escuchemos el siguiente video, que nos va a dar una muestra, un background de lo que está ocurriendo referente a esta población, porque tenemos que ser conscientes, salvadoreños, que tenemos que estar todos unidos. Mire, en esta pandemia, ¿qué ha pasado con esta población? Ya se preguntó usted, ¿cómo los están atendiendo? ¿Quiénes han fallecido? ¿Cómo están? ¿Quién los ve? ¿Quién está pendiente de ellos? Pues bien, vamos a ver el siguiente video. Diversas organizaciones denuncian indignación y discriminación. Las personas con discapacidad nos enfrentamos diariamente a muchos retos, pero el mayor pues es la carencia de empleo, la inserción laboral. De 235,000 discapacitados en El Salvador, solo 1,160 tienen trabajo formal. De esa cantidad, 130 son mujeres con discapacidad. ¿Sí? No, 310 mejor dicho. 310 son mujeres con discapacidad y 750 son hombres. Entonces vemos de que hay, ¿verdad?, un peso numérico de población con discapacidad en total desequilibrio con la población insertada laboralmente. Los discapacitados piden que se cumplan las leyes que los protegen. Nosotros exigimos, ¿verdad?, al Estado, a través de sus instituciones, total y efectivo cumplimiento a la Ley de Equiparación de Oportunidades en su artículo 24 y en su artículo 27 de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. También demandamos del gobierno, ¿verdad?, y sus instituciones que se formule la política nacional de equiparación de oportunidades. No tenemos una política. Las personas con discapacidades tienen que soportar las barreras en el campo laboral, producto del incumplimiento de acciones por parte del Estado. Los procesos de selección en los empleos no son transparentes y los discapacitados en El Salvador sufren desigualdades en las contrataciones. Es decir, Walter, que el Estado les ha dejado a la intemperie, es decir, huérfanos. De alguna forma sí, pero lo que ocurre, y tal vez lo planteo de esta manera, nosotros queremos ver este 24 de septiembre, que es como un nuevo comenzar dentro de todo este proceso. ¿Por qué le digo un nuevo comenzar? Porque dentro del video de apoyo que teníamos se hablaba de la Ley de Equiparación de Oportunidades. En este momento ya fue derogada. Entonces, ahora, a partir del 1 de enero, vamos a tener una nueva normativa que de alguna forma sí va a cubrir ciertas expectativas que nosotros como personas con discapacidad teníamos. Posiblemente en su transcurso del devenir van a haber modificaciones que debemos de hacer, pero realmente el Estado, digámoslo así, consiguió los materiales para construir el cimiento de esta nueva cultura que queremos impulsar desde la perspectiva de personas con discapacidad, que es el hecho de generar una inclusión real. La inclusión es un proceso y lo sabemos, y lo que hablábamos hace un momento. Una de las cosas que se equivocaron fue que decían, no, miren, es que hay que sensibilizar. La Ley de Equiparación de Oportunidades surgió en el año 2000, es decir, tenemos 20 años de tener esta ley y realmente los frutos fueron mínimos, pero de igual forma se valoran como tal, porque eso nos va a permitir arrancar de esto mínimo
a buscar el máximo, que es la inclusión, que es un... Pero esta ley ya no está en funcionamiento. No, en este momento no. No, ustedes no tienen ley en este momento que los esté amparando a sus necesidades. No, en este momento no hay. ¿Cuánto tienen de no tener? Desde el 3 de septiembre que se publicó la ley en el diario oficial, y vamos a estar hasta el 31 de diciembre sin una normativa de respaldo. Para algunos consideran que la ley de equiparación de oportunidades se mantiene, pero tal vez lo que nos mantiene a nivel normativo es la normativa internacional, la Convención de Naciones Unidas para Personas con Discapacidad y el Tratado de la OEA, que es para todo tipo de discriminación que puedan sufrir las personas con discapacidad, los cuales fueron ratificados por el Estado de El Salvador. Entonces, normativa sí tenemos. Bueno, ¿y que no es la que va a entrar en el 2021, pues? O sea, el respaldo de la normativa internacional de alguna forma no nos deja imposibilitados de exigir nuestros derechos. Sin embargo, la ley que entra el 1 de enero es una ley que va a suplir la ley de equiparación de oportunidades, y si bien es cierto, en este momento tenemos como un vacío de ley nacional, pero no internacional. Siempre habría como una normativa de respaldo en razón de nuestros derechos. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el COVID y con todo esto, nuestros derechos y nuestros procesos de inserción, tanto laboral, educativo, social, lo que usted quiera, se han visto invisibilizados. O sea, nuestra forma de vida en este momento, para serles sincero, no está en agenda nacional. O sea, no es algo del interés de del Ministerio de Salud o del... No les interesa. No estamos dentro de esa agenda. Entonces, ¿qué implica? O sea, habemos profesionales, porque tanto Marlon como yo somos profesionales, y gracias a Dios tenemos trabajo, pero hay infinidad de personas con discapacidad que no tienen trabajo, que no tienen ingresos, y no hay quien les pueda brindar un apoyo. Entonces, ¿quién respalda eso? Yo no sé si usted salió públicamente un reportaje de una pareja de esposos que tenían discapacidad visual en Ilopango, pero nadie sabía nada, que los señores tenían esa problemática, hasta que se hizo el reportaje y se generó la situación. Pero de no haber sido por ese reportaje, ellos nunca hubieran salido a la luz de que tenían esas dificultades. ¿Y cuántos así hay en nuestro país? Bien, vamos a volver, amigos televidentes, con más de este interesante tema, porque realmente los discapacitados en nuestro país han sido invisibilizados en todas sus necesidades. Si no son reportajes de la prensa, no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Y cómo es que podemos ser insensibles los salvadoreños ante esta población que nos está necesitando de una manera urgente. Ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, amigos televidentes, sigamos conversando sobre esta población salvadoreña que está de verdad desamparada en cuanto a sus derechos y en cuanto a sus libertades en nuestro país. Tenemos el siguiente video para que usted vea, para que usted pueda observar. Mire, realmente da mucha pena que nosotros, los salvadoreños, no tenemos esa conciencia como para poder dar una mano amiga a esta población que no está pidiendo lástima, no está pidiendo compasión, lo que está pidiendo es una oportunidad, porque son hombres y mujeres muy preparados y que hacen y desarrollan destrezas que nosotros, que nos la llevamos de normales, no las tenemos. Así es que es una población muy especial. Pero veamos el siguiente video. En el país, actualmente circulan más de 6.900 autobuses y 3.400 microbuses. De estos, ni el 1% está acondicionado para el transporte de personas con discapacidad. Es por eso que miembros del Comité para el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, junto a representantes del CESTA, exigieron a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas el cumplimiento del artículo 9 de accesibilidad.
El nuevo gobierno, ¿verdad?, no arranca en términos de garantizar el derecho, ¿verdad?, al transporte público accesible para las personas con discapacidad. Déjeme decirle también que desde el mes de junio en el MOP ha dejado de funcionar una mesa de accesibilidad que no, ¿verdad?, discriminen a una persona con discapacidad visual cuando está en una parada de autobuses y no se haga acompañar con otra persona de apoyo. No es posible eso, ¿verdad? Implementar programas de capacitación en aspectos legales, que los motoristas reciban entrenamiento sobre la forma segura de conducir, también deben de ser tomadas en cuenta, asegura Eric Alexander Ábalos, quien en más de alguna ocasión se ha visto al borde de perder la vida. Tengo bastante dificultad al subirme, por en veces no paran los buceros, pero otras veces sí me dicen que o me dan rayo, tienen bastante consideración algunos, pero otros no. Pero yo sigo adelante y como tengo que ir a trabajar, tengo que salir todos los días. Entonces. Esperan que las autoridades puedan trabajar lo más pronto posible en sus peticiones. Pues bien, amigos de Lentes, ya vieron, mire, esta es una de las limitantes. Vamos a ver, Marlon Alas, colaborador técnico de todos los estudiantes con discapacidad de la Universidad de El Salvador, ¿cómo ves esta situación? Bueno, es el tema de la discapacidad un tema interesante y agradecemos que en este espacio se dé la oportunidad de poderlo conversar. Y para empezar, creo que es conveniente establecer 3 cosas que son sumamente importantes a la hora de discutir este asunto. Primero, que la discapacidad debe ser considerada como una de las características de la diversidad humana, así como es el género o la etnia de las personas. Es decir, en la historia de la humanidad siempre han existido y existirán personas con alguna discapacidad. Es algo que no podemos obviar y que, como usted decía, no podemos invisibilizar. En segundo lugar, que estas personas que forman parte de la diversidad humana también poseen una dignidad intrínseca por el hecho de ser seres humanos. Y una dignidad extrínseca, es decir, tienen por su naturaleza como seres humanos y como lo establecían desde la Revolución Francesa, que todos los seres humanos nacemos libres e iguales y en dignidad. Entonces, estas personas también nacen con dignidad y por tanto son sujetos de derechos. Es decir, las personas con discapacidad, como cualquier otro ser humano en el planeta, tiene el mismo derecho a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, etc. No pedimos a las personas con discapacidad derechos nuevos, ni nos inventamos derechos. Simplemente buscamos que se reconozca, al igual que al resto de la población humana, esas mismas garantías y derechos que tenemos de nuestro nacimiento como individuos. Ahora, habiendo planteado esto, en nuestro país sucede que históricamente las personas con discapacidad han sido marginadas, porque se ha considerado de una forma errónea que no podemos aportar a la vida productiva del país. Y en el caso del video que veíamos con el transporte y en el anterior que veíamos con la falta de oportunidades de empleo y de educación, se considera que hacer una inversión en atender a las personas con discapacidad es un gasto innecesario o un gasto especial. Y por eso el amigo Walter decía al principio que ese término es un poco equivocado. Porque hablar de accesibilidad y hablar de inclusión no solo beneficia a las personas con discapacidad, beneficia a la sociedad entera. Por ejemplo, si usted recordará el caso de un famoso científico que falleció hace un par de años atrás, llamado Stephen Hawking. Claro, por supuesto. El doctor Hawking era una persona con discapacidad y aportó unas investigaciones de un valor incalculable a la ciencia física, a la matemática y a otras ramas del conocimiento. ¿Será como la teoría que yo le estaba diciendo acá a Walter, que las personas con discapacidad tienen esa virtud de desarrollar
virtudes, de desarrollar destrezas que un ser normal no lo puede hacer. Y no lo aprovechamos. Todas las personas tenemos un potencial de hacer... Pero en especial estas personas. De desarrollar nuestros talentos y capacidades. Lo que yo quiero enfatizar es que en el caso del señor Hawkins, que nació en Inglaterra, tuvo las oportunidades en su entorno para desarrollar ese potencial. Ahora preguntémonos qué hubiera pasado si el señor Hawkins, en vez de haber nacido en Inglaterra, hubiera nacido en El Salvador. ¿Habría podido desarrollarse de esa misma manera? ¿O nos hubiera privado el contexto histórico y socioeconómico nacional de una mente tan brillante como la que tenía este señor? ¿Y usted qué dice? Para mí, desarrollado aquí? Para mí no. No, ¿verdad? Para mí, lamentablemente, no hubiéramos podido. Y a eso quiero llegar, lamentablemente el señor Hawkins no hubiera podido acceder a la educación universitaria. Él adquirió su discapacidad, no nació con ella, más o menos a los 21 años, por una esclerosis lateral que padeció. Y él estaba haciendo sus estudios superiores en ese momento de su vida. Entonces, conociendo la realidad que nosotros tenemos, él en esa circunstancia habría que tenido que abandonar sus estudios y dedicarse a pedir en las calles, porque esa es la realidad que muchas personas con discapacidad viven en nuestro país. Es un desperdicio de talento que hubiéramos tenido. ¿No le parece, Walter? Sí. No, totalmente de acuerdo. O sea, compartiendo lo que dice Marlon, lo que ocurre es esto. Nosotros como personas con discapacidad desarrollamos los mismos talentos que tiene una persona convencional. O más. O más, posiblemente. O más, yo creo que más. Yo sigo pensando que más. Sí. En aras de esto. Nosotros necesitamos sobrevivir, digámoslo así, competitivamente en esta sociedad. ¿Por qué? Porque la misma sociedad nos genera barreras y nos genera condiciones negativas dentro de nuestra vida como tal. O sea, nosotros, en el caso de Marlon mío y de otras personas que son profesionales y los muchachos que están estudiando en la universidad, tienen un esfuerzo muy valioso, pero es propio. Y no solamente de ellos, sino que de nuestras familias. Porque si no fueran nuestras familias las que contribuirían a nuestro propio desarrollo, también no estaríamos en el lugar que estamos. Sin embargo, dentro de esto que le estoy mencionando de la familia, a nivel de la inserción laboral, existe como cierto estigma, cierta sobreprotección de la misma familia a que una persona con discapacidad puede ser dañado. Así es. Entonces, ¿pero por qué puede ser dañado? Por las mismas condiciones sociales en las que vivimos. De hecho, ahora con el COVID, usted no podía salir de su casa. Y teníamos... De eso vamos a hablar al volver, mi querido Walter, porque ese es un tema muy delicado, ¿verdad? Como también queremos hablar el acceso a la educación de la universidad, porque usted es el coordinador, usted es el orientador de esa área. Así es que de esos temas tenemos que hablar, amigos televidentes, al volver, porque estos mensajes son para ustedes. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Bueno, ya lo dijo Marlon, mire, en nuestro país Steve Hawkins no hubiera podido desarrollarse. Mire qué lástima. ¿Y por qué? Porque no somos solidarios. Y llegó la hora, amigos televidentes, en que tenemos que ser solidarios con esta población de salvadoreños que tienen virtudes increíbles. Vamos a ver otro aspecto también en el siguiente video que nos muestra las dificultades que tienen estas personas, cómo luchan día a día. Y como decimos en buen salvadoreño, los que nos creemos sanos, cómo molestamos, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente video. Los últimos 30 años de su vida, don Freddy Antonio Parada los ha pasado en una silla de ruedas. En sus anécdotas, recuerda que tenía 21 años cuando fue víctima de un incidente en el conflicto armado. Desde entonces, su vida dio un giro de 180 grados. No fue fácil adaptarse. Y es que en El Salvador, las personas con discapacidad enfrentan múltiples problemas. Que las dificultades arquitectónicas, el transporte, el acceso a las instalaciones públicas a las cuales uno tiene que visitar, como hospitales, clínicas, parques, mercados, a veces no son accesibles para las personas con discapacidad. De acuerdo a datos oficiales, en el país hay cerca de 500,000 de personas con discapacidad, lo que representa el 4% de la población.
entre ellas discapacidad física, discapacidad sensorial y discapacidad intelectual. En nuestro camino también nos encontramos a don Dimas Rodríguez, con discapacidad visual. Dice que la sociedad debe cambiar su manera de pensar y brindar oportunidades, responsabilidad que también tienen los gobernantes. Pero las peores son las actitudinales, porque eso no permite y bloquea a todos los cerebros. Aquellos funcionarios que pueden hacer algo por la discapacidad no les permite por sus barreras actitudinales. Los 3 departamentos con mayor cantidad de personas con discapacidad son La Unión con 50.075 personas, San Miguel con 48.461 y San Salvador con 36.920 personas. El Consejo Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad trabaja para impulsar políticas a beneficio de este sector social. Le permitan a las personas con discapacidad competir en igualdad de condiciones cuando abren plazas nuevas o que van a ir cubriendo porque han quedado vacantes y que no nos discriminen solamente por la condición de discapacidad. Concuerdan que no reclaman ni más ni menos oportunidades. Usted lo ha escuchado, mire, una serie de dificultades que sufre la población discapacitada, pero estábamos hablando cómo es que ustedes afrontaron lo que es el COVID-19. No, hablemos de eso. Lo estamos enfrentando lo todavía. Estamos enfrentando. Todavía lo estamos enfrentando. O sea, una de las cosas, por ejemplo, en razón del encierro, nosotros que tenemos discapacidad visual tal vez no sea tan complicado como para las personas que tienen autismo. Ellos no pueden estar encerrados. O sea, ellos por salud mental para ellos y su familia, ellos tienen que salir a pasear para reducir el estrés. Y dentro de toda la normativa que se estableció, nunca se habló de permitir a estas personas poder salir bajo esta situación. Al final las familias salieron, obviamente, porque de lo contrario iba a ser complicado para ellos. En razón, digamos, del COVID, del contagio, en el caso de nosotros como personas con discapacidad visual, nuestro problema es que nosotros pasamos tocando cosas así, ¿verdad? Sí. Y entonces usted va al súper y obviamente sus ojos es el tacto. Entonces usted le dice, mire esto, entonces usted lo tiene que tocar. Entonces no existía, porque en algunos supermercados sí tenían las normativas, pero en otros no las aplicaban totalmente. Entonces, obviamente nosotros mismos teníamos que autorregularnos. ¿Por qué? Porque de lo contrario íbamos a salir infectados y obviamente íbamos a tener la enfermedad. Hubieron varias personas con discapacidad del sector que sí salieron contagiados y al mismo tiempo fallecieron. Sí. Lo único que, como volvemos, no se ha visibilizado ese efecto. A nivel país no sabemos realmente cuántas personas con discapacidad han fallecido porque las mismas organizaciones no tenemos como esa posibilidad de cobertura y las instituciones de gobierno tampoco no tienen ese registro. El Ministerio de Salud al final, dado que el fallecimiento se tiene que registrar y las municipalidades lo deben de generar el acta de función, tendrían que tener ese registro, pero como es un subregistro que a muy pocas personas nos interesa, no se publica y no es de interés nacional. Qué tremendo. Ahora, en cuanto a los universitarios, ¿sufrieron COVID? De nuestros estudiantes. ¿Y cómo los trataron? De nuestros estudiantes, hubo familiares que fallecieron. Tenemos la pérdida del padre de uno de nuestros estudiantes que está a punto de graduarse de la carrera de psicología, que también era docente de la universidad. Él falleció a causa de COVID. La familia se contagió, pero solamente él tuvo la letalidad, ¿verdad? Y hubo otros casos de compañeros también que se contagiaron, pero afortunadamente no lo sufrieron de gravedad. Luego, en la parte educativa y laboral, ahí sí ha habido un mayor nivel de afectación, porque la universidad, igual que todas las instituciones educativas, tuvo que desarrollar apresuradamente todas las actividades académicas y administrativas en la modalidad virtual.
pero se da que muchos de nuestros estudiantes viven en zonas rurales donde la cobertura de internet es malísima. Entonces tienen serias dificultades y muchos de ellos tuvieron que retirar el ciclo académico porque no tenían manera de conectarse. Otros que sí tienen la conectividad no tienen la capacidad económica para estar invirtiendo en los paquetes de datos. Y no tuvieron ayuda de nadie. No tuvieron apoyo de nadie, nadie. no tuvieron apoyo. Entonces esas son las situaciones complicadas que nosotros nos encontramos con nuestra población. Y luego el tercer factor es que muchos de los docentes y de los propios estudiantes no estaban capacitados para el uso adecuado de esas plataformas virtuales. Entonces tenían muchísimas dificultades para desarrollar las actividades. Oiga, y hemos perdido entonces. Entonces hemos tenido una deserción escolar, universitaria del 30% de la población que estaba activa. Nosotros teníamos 111 estudiantes activos para el ciclo 1 2020 y de eso el 30% tuvo que desertar por estas razones y por otras razones. Por ejemplo, que se afectó muchísimo la economía familiar porque la mayoría de las personas con discapacidad proceden de hogares con escasos recursos. Entonces, además de que... La mayor parte, ¿verdad? La mayor parte. De escasos recursos. Y no todos, es muy pequeño el porcentaje de estudiantes que tenemos becados, porque los requisitos... ¿Cuántos son? Actualmente solo tenemos 5 en la universidad. Hemos presentado un proyecto en este mes de junio, porque nosotros hemos continuado elaborando, para que a partir del otro año el 3% de las becas se destinen a estudiantes con discapacidad y ese número se vaya incrementando gradualmente. Porque es necesario, y por eso hicimos el proyecto, flexibilizar los requisitos para obtener una beca en la universidad. Es parte de las adecuaciones que mencionábamos al principio. Es decir, las personas piensan que hacer atención a las personas con discapacidad es un cargo especial. Y no, lo que yo quiero dejar claro en esta oportunidad, en esta entrevista, es que dar atención a las personas con discapacidad beneficia a la sociedad. Y para eso hay que implementar un modelo que se llama el diseño universal de las cosas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a algún supermercado, usted no tiene que abrir la puerta porque la puerta se abre automáticamente. Ese diseño se hizo justamente pensando en la inclusión de las personas con discapacidad. Una persona que hace uso de silla de ruedas o una persona ciega tiene en algunos casos dificultades para abrir una puerta porque el picaporte es muy alto, porque no se encuentra. Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Las personas que propusieron este diseño, que se llama el diseño universal, vamos a hacer una puerta que todos la puedan usar sin necesidad de estar manipulando ningún objeto. Y se inventaron las puertas automáticas. ¿Y esas le sirven solo a las personas con discapacidad? No, le sirven a todas las personas. ¿O no es más fácil para todos los que van al supermercado usar ese tipo de puertas? Por poner un ejemplo. Entonces, esas adecuaciones, ese tipo de innovaciones que en un principio probablemente fueron diseñadas solamente pensando en las personas con discapacidad, a la larga le sirve a toda la sociedad. Entonces, este tipo de programas de incentivos, de becas, de inserción laboral, que aparentemente va a beneficiar solo a una persona con discapacidad, a la larga va a traer beneficios sociales. Y por eso queremos que el Estado salvadoreño tome la responsabilidad de invertir en este tema, no pensando en que va a favorecer a un grupo de 400,000 o medio millón de personas nada más, sino a la totalidad de los salvadoreños. Vamos, amigos televidentes, al siguiente espacio. Ya volvemos. Tenemos más referente a este interesante tema donde tenemos que tomar conciencia, ¿verdad? Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, los esfuerzos se hacen aparentemente. Ya caducó la ley de equiparación de oportunidades. Viene una nueva ley que las empresas
los ministerios. Bueno, todos nos tenemos que preparar. Ya El Salvador, el COVID-19 nos ha dejado una gran enseñanza, que tenemos que ser solidarios los unos con los otros para poder salir adelante y poder hermandarnos los unos con los otros para poder ser un solo país. Y creo que hoy es el momento en que tenemos que ser sensibles y por eso, ¿qué le piden a las autoridades y a los demás? Bueno, tal vez no es lo que nosotros le pedimos, sino que es lo que la ley ya establece. Ya establece. Entonces, que se cumpla. Que se cumpla. Pero en primer lugar, la ley de inclusión es queremos que quede claro, es un proceso. Nosotros no esperamos que el 1 de enero todo esté transformado y que nosotros vamos ya a ese proceso de inclusión. ¿Qué transformaciones van a tener? ¿Qué ocurre? Tanto el gobierno como la empresa privada deben de generar un diagnóstico de accesibilidad, que esta accesibilidad va a permitir superar barreras físicas y barreras culturales. No es fácil. ¿Por qué? Porque hemos aprendido mal y necesitamos concientizar no solamente a la sociedad, sino que, por ejemplo, si una empresa contrata a una persona con discapacidad, necesitamos concientizar a los compañeros que va a tener esta persona para reducir el impacto, porque siempre van a haber estereotipos, siempre va a haber una situación cultural actitudinal. Eso no lo podemos borrar. Si alguien tiene 30 años, tiene 30 años de vivir con los criterios que tiene. Y no los vamos a borrar de la noche a la mañana. Pero siempre hay gente que margina, ¿no? Exacto, eso es lo que queremos. Siempre hay gente que margina a los discapacitados. Eso es lo que queremos provocar, que las empresas y el gobierno como tal, los 3 órganos de Estado, provoquen a nivel interno esa concientización previa al ingreso del 1 de enero. ¿Y usted cree que este gobierno lo va a hacer con todo lo que tiene? Lo que ocurre es esto, que si nosotros como personas con discapacidad no actuamos y no exigimos nuestros derechos, va a ocurrir lo mismo que con la ley de equiparación de oportunidades. No va a ocurrir nada. ¿Y qué piensan hacer entonces para que...? Precisamente gracias a usted y a otros medios de comunicación estamos buscando la manera de divulgar esto. Y lo que decía Marlon, y tal vez ahí le voy a ceder la palabra en el sentido siguiente. La parte de educación, las universidades aparte de la nacional, las demás universidades mínimamente, porque no podemos decir que no existen algunos cambios, pero mínimamente han generado cambios y esos cambios deben de profundizarse. Ellos tienen miedo a que un docente con discapacidad brinde clases. En mi caso, y Marlon también, nosotros somos docentes, hemos brindado clases, y al día de hoy no creo yo que nuestros estudiantes se quejen de la forma o del conocimiento que hemos trasladado, pero se nos ha generado una oportunidad. Ahora la pregunta es, ¿cuántos otros profesionales habrán con discapacidad que pueden tener la misma capacidad de nosotros? Y aquí termino con esto. El otro actor dentro del proceso de inclusión es el Instituto de Formación Profesional, que conocemos como INSAFOR. ¿Cómo no? El INSAFOR tiene que generar talleres de capacitación. Oigan, señores de INSAFOR, para señor Montenegro, para concientizar, fíjense bien, no solamente a nosotros como docentes o a las universidades, a sus propios formadores. INSAFOR tiene como 4,000 formadores, o sea, facilitadores. Entonces, ellos tienen que profundizar en eso. En este momento lo están haciendo. Iniciaron, pero no fue bueno el inicio, sino que tienen que reaprender y aprender nuevamente. Entonces, el esfuerzo sería en este sentido, concientizarnos primero de cómo convivir con la persona con discapacidad, y lo más importante, como lo decía Marlon, y aquí le cedo la palabra a él, es la parte educativa. La parte educativa, si no formamos a las nuevas generaciones y a las actuales, no habrá ningún cambio. Perfecto, amigos televidentes, vamos a volver para escuchar a Marlon Alas ya en nuestro último bloque de despedida y conclusión de este interesante programa que ojalá haya llegado aquí, al corazón, a la conciencia, a la mente de la gente que tiene que ver, que tienen que amparar, que tienen que incrementar las mejoras para esta población. Ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal.
Marlon, para finalizar, su mensaje y también lo que nos quedó pendiente, que era la carta de principios, la carta educativa. Bueno, en la experiencia de la Universidad de El Salvador, quiero contarle a usted y al público que es la única universidad del país que cuenta con la política de educación superior inclusiva para personas con discapacidad, que fue aprobada por el Consejo Superior Universitario en el año 2013. Y es la única también que cuenta con una unidad que atiende a la población estudiantil con discapacidad desde el 2014. Esta política es importante porque considera 4 actividades sobre las cuales nosotros estamos trabajando desde el 2014. Primero, que se garantice el ingreso, permanencia y egreso de la educación superior a las personas con discapacidad. Segundo, que se armonice la legislación universitaria con todo el marco legal nacional e internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Tercero, que se implemente el diseño universal, que hablábamos en el bloque anterior, para la construcción y adecuación de las infraestructuras universitarias. Y cuarto, que se implemente también el diseño universal de aprendizajes en el desarrollo curricular. ¿Qué quiere decir esto? Y en esto último me voy a centrar para finalizar. Que las universidades, así como lo está haciendo la Universidad de El Salvador desde hace 6 años, deben cambiar la estructura de sus carreras para adecuarlas entonces, para hay que adecuar el permitir, pensum así y todo es, ello. Para permitir que todas las personas con o sin discapacidad puedan estudiarla y puedan formarse como profesionales. Nuestra universidad ya ha graduado abogados, a profesores, sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos que tienen discapacidad, algún tipo de discapacidad, y son personas que están buscando una oportunidad para insertarse en el mundo laboral, porque como decíamos antes, las personas creen que no podemos aportar como personas con discapacidad a la vida productiva del país, pero no es cierto. Nosotros buscamos una oportunidad precisamente para eso, para contribuir con nuestro conocimiento y nuestra formación académica al desarrollo social de nuestro país. Y eso es lo que buscamos, una oportunidad para insertar a estos estudiantes y que ellos puedan empezar a laborar. Además, las universidades también deben cambiar el paradigma de esa educación que se ha venido desarrollando por una educación innovadora basada en la inclusión. Y eso, por ejemplo, en esta pandemia, lo que usted mencionaba, ha quedado notorio. Es decir, necesitamos incorporar las nuevas tecnologías a la educación. Sí, cabalmente. Es necesario que las nuevas tecnologías lleguen a este núcleo de personas. Así es. Su mensaje, por favor. Pero tal vez su mensaje, Walter, se nos fue el tiempo. Sí, no, yo sé. Tal vez solamente solicitarle a los órganos de Estado, a las mismas municipalidades y a las universidades y al Ministerio de Educación que transformemos la forma de cómo se ha tratado hasta el día de hoy a las personas con discapacidad, innovemos los procesos y que sí habemos personas o profesionales que podemos desarrollar lo que realmente la ley establece. Perfecto, ha sido un gusto que hayan estado con nosotros esta noche. Gracias. Muchas gracias Walter Zelaya, Marlon Alas, gracias. Muy amable en haber estado con nosotros. Se les agradece y sobre todo, amigo televidente, ojalá que esta clase de programas hagan eco, así es, muevan esos cimientos del Estado, de los funcionarios de gobierno, de las universidades, en fin, de todos los salvadoreños, para que demos una mano a esta población que no está pidiendo gratis, que no está pidiendo limosna, sino que está pidiendo una oportunidad, porque ellos tienen un gran potencial, que, como ya lo dijo, grandes científicos han desaparecido de la tierra, pero han dejado grandes legados y han sido discapacitados. ¿Y qué pasó? La gente que nos creemos normales, somos los que tenemos las peores discapacidades. Y no hay peor discapacidad que la discapacidad espiritual. Que tengan todos la mejor de las noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM.
nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor.